Sean bienvenidos a mi nueva presentación. Pues el día de hoy tenemos el agrado de mi compañera Ana Pasabal y mi compañera Flori Isabel Jet Pastor y mi persona Juana Cecilia López López, en el cual les vamos a dar a conocer un- una muy buena información sobre lo que es de un reconocido libro, lo que es La Guayaba ya tiene dueño, que es el autor Jorge Serrano Elías. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema. Entonces, vamos a, vamos hablando del tema y vamos a hablar un poquito de introducción. Hay una introducción a este libro escrito por el expresidente Jorge Serrano Elías, que prácticamente con su versión de la historia que sucedió durante su corto gobierno el año 1991 a 1997, gobierno que determinó por el golpe de Estado y que muchos analistas pues han dicho que fue un golpe de Estado 31 de mayo del año de 1993. Ahí pues él relató lo del expresidente desde que empezó su formación en la política, desde niño, que su padre Jorge Adán Serrano Vázquez, quien fue activista contra las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico Castañeda, pues ellos le inculcaron el amor a la política, según el libro, lo que es La Guayaba tiene dueño. El expresidente pues pronunció su primer discurso político a los 9 años de edad. También da su primera entrevista por radio. A los 10 años fue presidente de su promoción en el colegio Liceo Guatemala, del Liceo Guatemala, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre otros puestos. Ahí claramente su primer candidatura a la presidencia de Guatemala fue en el año de 1984 con el Partido Democrático de Cooperación Nacional y el Partido Revolucionario. Posteriormente también fue un candidato del Partido Movimiento Acción Solidaria, con el cual llegó a ser presidente en el año de 1997. Jorge Serrano se graduó como ingeniero en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudió una maestría en la Universidad de Stanford sobre economía y desarrollo y un doctorado en ACE en educación. Eso sería un poco de la introducción sobre lo que es del expresidente Jorge Serrano Elías. Entonces vamos a seguir cambiando de diapositiva para que puedan observar. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es del capítulo 1. Allí en el capítulo 1 claramente pues es día de golpe de Estado. En ese capítulo vamos a relatar qué fue lo que se dio antes y durante el golpe de Estado el 31 de mayo de 1983. Entonces ahí el presidente Jorge Serrano buscaba una depuración del Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia. También esperaba contar con el apoyo de la mayoría de diputados y cómo integrar una nueva Asamblea Nacional, la cual no convenía al sector empresarial ni grupo la piramidal y a la cúpula militar. Ahí en el grupo golpista pues se acabarían los privilegios con los que ellos contaban. El objetivo era realizar lo anterior, según el expresidente, era terminar con toda la corrupción en el Congreso de la República, terminar con una Corte de Justicia adulterada, vendida, así dar paso a un Estado guatemalteco que permita el fortalecimiento de las instituciones, las democráticas, para garantizar el derecho de los ciudadanos. Entonces, pues ahí según lo que relataba el libro, ¿verdad? Que uno de los mayores impulsadores del golpe del Estado, pues fue en ese momento el coronel Otto Fernando Pérez Molina, quien era el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, ¿verdad? En el cual reunía a 8 jefes bajo su mandato para tomar una decisión rápida, puesto que el presidente estaba a punto de lograr la mayoría de votos de los diputados con esa constituir y así establecer una asamblea depurada, la cual, la cual atentaba contra los intereses militares y el sector privado. Entonces ahí podemos también encontrar
por lo que sucedió esa reunión, dos puntos, ¿verdad? El primer punto, pues, es la reunión del presidente y vicepresidente, la que deberían ser de inmediato. También como el segundo punto está que la Corte Constitucionalidad tenía que definir el traspaso de poder interno del jefe del Estado. Cuando el presidente citó al Ministerio de Defensa para que conversaran sobre las propuestas que estos militares tenían, ellos se negaron a acudir al despacho presidencial, ¿verdad? Porque obviamente, ¿cuál obligó al presidente al dirigirse al despacho de defensa? Pues él no iba a asistir. Entonces, ¿dónde están reunidos un grupo de militares pidiendo la renuncia tanto del presidente como el vicepresidente? Al entrar pudo o se pudo observar a varios con el mismo general García Samayoa, el coronel Luis Fernando Ligorria, el general Mario Enrique, por supuesto, el coronel Otto Pérez Molina, ¿verdad? Entonces, esos grupos de militares se dirigía al presidente, pidió su renuncia, en el cual se negó pues que pueblo lo había elegido, no militares, según el expresidente Jorge. El grupo de militares no tenía la potestad de exigir la renuncia, que era gobierno civil, democrático, no militar. En vista de que no existía el menor diálogo posible, se dirigió nuevamente a la casa presidencial, ¿verdad? Entonces ahí podemos observar un poco lo que estaba sucediendo en esa época. Entonces ahí, según el expresidente, el golpe de Estado fue planificado en varias reuniones por los empresarios, que sería Dionisio Gutiérrez y Leonel Toriello junto a Pérez Molina. Los presidentes también de Costa Rica, El Salvador, empezaron a llamarlo para aconsejarlo que pudiera abandonar el país, pero él siempre se negaba, ¿verdad? Entonces su suegro le aconsejó que nombrara vicepresidente al señor Gustavo Espina, y fue así con la negociación con los militares. Y el nuevo presidente no consiguió nada, puesto que ellos también querían que él fuera del poder, hasta que comprendió que era lo mejor, ¿verdad? Para resguardar su vida y la de su familia, se dirigió al aeropuerto de La Aurora en una caravana de carros para abandonar el avión privado que el presidente de El Salvador le mandó. Y fue así como el mandatario abandonó el país y todos empezaron a tacharlo como ladrón y traidor, cuando no es así, ¿verdad? Entonces pudimos observar lo que nos hablaba el capítulo uno. Ahorita vamos a seguir con lo que es el capítulo 2. En el capítulo 2, pues la democracia propone, algunos disponen y otros descomponen. ¿A qué nos referimos? Pues en ese capítulo el expresidente narra como el grupo de empresarios que lo usó a él como ministro de Relaciones Exteriores en el golpe de Estado del año 1982, le dio la espalda en las elecciones de 1990, persona con que conocía desde la infancia, y apoyaban a Jorge Carpio Nicolle y Álvaro Arzú y Irigoyen. Para él fueron los candidatos que pasaron a segunda vuelta en esas elecciones, y uno de los que quedaron como presidente para seguir favoreciendo al grupo piramidal. Ahí también se describe cómo se acercó a varios de los empresarios para pedir patrocinio para su campaña política, pero se negaron a dárselo, ¿verdad? Como los escasos recursos, creó la campaña inspirada, la campaña venezolana de Carlos Andrés Pérez, con el lema "El hombre sí camina", que tenía como objetivo principal recorrer todos los lugares posibles y cercanos. Las personas tenían una comunicación de manera personal, lo cual dio resultado que pasó a segunda vuelta junto a Jorge Carpio Nicolle y ganó la presidenta con un 64%. Durante la campaña de Jorge Serrano, pues reiteró que la paz no se lograría únicamente con el término de conflicto, ¿verdad? Porque armado que podía de por décadas prevalecían en el país, sino hasta que los guatemaltecos tuvieran las condiciones, las condiciones que les permitieran desarrollarse dignamente. Entonces ahí también reconoce que la guerrilla tenía clara su meta, e incluso que
estaban como mejor comunicados, que el propio gobierno destacaba la comunicación efectiva que tenía la guerrilla, otros países como Estados Unidos, Canadá, México y toda Latinoamérica. Según el presidente, contaba con estrategias claramente definidas para terminar con el conflicto armado para cuando pretendían llevarse a cabo la élite militar, empresarial que se ponían, pues que ellos se planteaban como una fachada ante la sociedad y pues que nunca pensasen realmente llevarse a cabo, ¿verdad? Entonces, ahí observamos un poquito sobre lo que son los dos capítulos que pues está muy interesante, ¿verdad? Cómo son los dos capítulos. Vamos a seguir avanzando. Allí en el capítulo 3 pues está, el país está cada día peor. Y cuando nos referimos a eso, pues es en el entorno mundial, las acciones de los diferentes gobiernos. Ahí fue donde le tocó asumir la presidencia cuando el mundo estupefacto presencial caía del inicio de la guerra de Golfo. Además, en el ordenamiento mundial cambiaba aceleradamente. Guatemala no era la excepción. En el concierto de las naciones, nuestra democracia también se consolidaba al transparentarse la presidencia de la República del presidente civil, otro civil, ¿verdad? Ambos popularmente electos. Se trataba de un hecho trascendental en el cual una historia política donde el concepto básico que animó el desarrollo del plan de acción gubernamental está claramente definido en la presentación del primer informe del Congreso de la República, que está en enero del año de 1992. Durante todo eh, la campaña política, él habló claro como presidente y su discurso fue consistente. La paz y cómo atendía y la predicaba era un prerequisito para la libertad y el progreso de la nación, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es el capítulo 4, pues ahí trabajando para el desarrollo de Guatemala y la democracia. Entonces, ahí en el capítulo 4 pues hay unos aspectos muy importantes. Tenemos un aspecto número 1, que sería el aspecto económico. En la economía internacional estaba con un franco proceso de deceleración de los países industrializados. Mostraban tasas sumamente bajas en el crecimiento. Estaba la recaudación y finanzas públicas, que ahí pues ellos optaban por incentivar la producción, todo lo que fuera posible en ese contexto, generando confianza entre los inversionistas. En el número 3 pues tenemos subsidios y presupuestos. Ahí la otra medida fiscales importantes que toman o estuvieron encaminadas a reducir a los déficits fiscales, que en un momento había llegado hasta un 65% del presupuesto nacional, porque ahí estaban diferentes reservas de balanzas de pago, la estabilidad económica, lo que era la política salarial, incluíamos lo que es el bono 14, la reapertura de la ventanilla de reducción de los subsidios y apoyos a las municipalidades, la titulación de lo que es la titulación de la titulación de títeres, agrimensura artesanal y los fertilizantes, las políticas sociales, la educación, está lo que es la escalofría magisterial, la valija docente, la nueva ley, la salud, la ley del serrano y las diferentes emergencias de los hospitales nacionales, la cólera. Entonces, la vivienda, los hogares comunitarios, niños de la calle y juventudes con problemas delincuenciales y los centros correccionales de las gaviotas, ¿verdad? Entonces es muy importante que vayamos entendiendo y vayamos comprendiendo lo que estamos hablando. Entonces, vamos a pasar con lo que es, ahí se indicaba las diferentes del bono 14, el régimen de ventanillas, reducción. Entonces, realmente son muchísimos, ¿verdad? Y al capítulo 5 pues vamos a hablar de lo que son las privatizaciones. Algo que
pues para todos es muy importante, es la energía eléctrica, el INE. En el caso de la energía, pues encontramos un sistema altamente dependiente de Chichoy, una hidroeléctrica del estado que estaba presentado problemas por falta de lluvias, ¿verdad? Entonces, el número dos, pues la telefonía que es Guatel. Cuando encontramos el gobierno nos dimos cuenta que Guatel era una empresa que debería estar contribuyendo fuertemente a las finanzas publicadas e impulsadas al desarrollo nacional para Guatemala, ¿verdad? Entonces es muy importante que pues realmente estaban ya privatizando lo que es la energía eléctrica y realmente pues tenemos que estar conscientes de que al fin que es algo muy importante para nosotros porque al final pues tenemos que estar viendo cuando ya vamos a, a estar al pendiente de lo que pase, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante saber lo que nos trae la guayaba. Tiene dueño de Jorge Serranos Elías, él cómo nos explica él, cómo nos daba a conocer. Entonces, es muy importante y esperando de que le hayan prestado atención y comprendido, les dejo a mi siguiente compañera, quien va a seguir detallando de los demás eh, capítulos, ¿verdad? Continuando con la exposición, pues voy a hablar sobre el capítulo 6, el retorno de los refugiados. La experiencia con los refugiados. En este capítulo, pues el ingeniero Jorge Serrano menciona que en 1983, al visitar los campos de retorno de los desplazados, en sí marcó su vida, porque la desgracia y la inseguridad que los desplazados tenían al regresar de la montaña y la poca capacidad que tenía el gobierno para atender este problema era en sí crítico, porque en sí el gobierno no se pronunciaba a ayudarlos o a apoyarlos. Entonces, de esta manera es de que él se daba cuenta de las situaciones que pasaban en en esa situación, ¿verdad? Y entonces él en sí solicitó un informe de la situación de los refugiados, ¿verdad? Y pues para que de esta manera él se enterara un poquito más y a profundidad de algunas cosas que él posiblemente, según él, estaba dejando pasar. Y pues lo que estaban haciendo era un problema ubicado a 400 kilómetros de los privilegios de los llamados dueños, por lo que él no se preocupaba tanto de la intervención de los supuestos dueños en esta situación. Eh, en sí, pues también menciona que los acuerdos estaban encaminados a garantizar los derechos de los retornados y que fundamentalmente el derecho a la vida, a la libre organización, a la propiedad de la tierra, a su seguridad y al reconocimiento del Estado respecto a su identidad, porque en sí ellos venían o regresaban a sus tierras sin siquiera tener alguna constancia de que ellos eran en este caso, de Guatemala. Entonces, es lo que él quería lograr con la garantía de estos con garantizar el derecho de los retornados. Y bueno, en el discurso, pues él en sí, pues en resumidas fases de su discurso, saludó a los presentes, se presentó, dio la bienvenida a los refugiados a su país o a nuestro país, dio a conocer qué logró eh, eh, con la repatriación entre guatemaltecos y también dio a conocer el logro que se obtuvo con el esfuerzo fundamental de todo el pueblo, porque él reconocía que no solo era él, sino que intervenían también el pueblo. Y pues también agradeció a Comar, a CEAR,
ACNUR, que son organizaciones que apoyaron en sí en esta causa. También agradeció a personajes destacados y a países que ayudaron en esta situación, que fueron grupos de apoyo. También dio a conocer los logros obtenidos de la repatriación y pues casi al final él lamentaba la falta de algunas disposiciones del gobierno en la intervención en estas situaciones, así como también llamó a un representante para entregarle una copia del documento como testimonio fiel. Y pues a través el programa de adquisición de tierras para la reubicación de los refugiados y desplazados, ya tenían compradas más de 20,000 hectáreas y FONAPAZ se hallaba conceptualizando los programas de ayuda. Entonces, de esta manera podíamos ver que había un gran avance en esta situación. Muy bien, en el capítulo 7, La Paz, pues decía que él hizo campaña ofreciendo procurar la paz y hacerla realidad y terminar en sí con el conflicto. Quizá no al 100%, pero él tenía esa meta de que sí quería lograr esa paz, quería hacerla realidad. Y pues especialmente en el gobierno fijó como una de las metas principales del logro de la paz y la reconciliación, muchas veces que se daba, más bien que faltaba en el país. La ausencia del conflicto no era garantía de paz si permanecen las causas que lo motivaron. Entonces, él tenía esa frase eh, que era muy real, ¿verdad? Porque si existían o permanecían aún las causas del conflicto, entonces no se podría lograr la paz. Entonces, él decía que lograr la paz o tener una garantía de paz era eliminar en sí lo que motivaba los conflictos. Pues la paz pues la paz solo se conseguiría como fruto de un esfuerzo nacional que garantizara la preeminencia del bien común sobre el bien individual. Y eso es cierto porque muchas veces uno considera más o prioriza los bienes individuales, en este caso los gobiernos, entonces dejan atrás en sí un bienestar nacional o un bienestar que englobe a todos. Y pues en esto de en busca de la paz, pues él trataba de garantizar los derechos del individuo frente a los abusos del Estado o de los poderosos, que bien sabemos que pues ellos en sí estaban inmersos en esto. La confrontación sorda, pero definitiva, pues menciona que es obvio que ni los dueños ni los de la élite militar creyeron que él sí iba seriamente tras esos objetivos, que llegaba y que se iba a perder, que según ellos, que no iba a llegar y que se iba a perder en el camino. Y ellos pensaron que con sus amenazas no iba a resultar algo, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo que hoy resulta claro para él, o lo que resultó claro para él, es que cuando los dueños decían que él no escuchaba, mencionaban o criticaban de que, es que él no nos escuchaba, pero en realidad, pues, él no les hacía caso, porque ellos querían lograr sus propios objetivos, entonces ellos querían de que el ingeniero Jorge Serrano, pues se acoplara, se adecuara en este caso, a las metas de ellos. Entonces, era por eso que las autoridades o ciertos políticos decían es que él no nos escucha, pero en sí él no nos quería hacer caso, porque él sabía cuáles eran las intenciones o él percibía esas intenciones. Y en sí, él decía y resaltaba que ellos o los supuestos dueños, ellos no lo eligieron a él, sino que el pueblo lo había elegido contra ellos y contra sus súbditos. Como decía anteriormente, los demás políticos buscaban sus prioridades y tenían súbditos para poder lograr eso. Y era lo que ellos querían lograr si es que el ingeniero Jorge Serrano obedecía a lo que ellos decían. Pero para ellos la democracia consistía en darle al pueblo a tole con el dedo.
que él decía, ¿verdad? Y que para ellos un buen trago de whisky. Como quien dice, al pueblo hay que darles a tol con el dedo, pero para en este caso, los supuestos dueños tenían, digamos, tenían ese beneficio del trago de whisky, o sea, ellos querían lo mejor para ellos, dejando atrás, en este caso, al pueblo. Y bueno, lo que nunca aceptaron, pues perdieron y querían mandar como si hubieran ganado. Y en este caso, pues eso era cierto, porque aún habiendo perdido, ellos querían seguir, en este caso, interviniendo en las decisiones que ya no les correspondían. Y pues querían manipular y en este caso, a tal punto de destruir el país, algo que el ingeniero Jorge Serrano no quería. Él quería el bienestar del pueblo. Menciona que en ese entonces eran bastantes los ricos y eran bastantes los poderosos, más abusivos. Y también en este caso, pues vivían con miedo y con guardaespaldas y pues buscaban cómo defenderse. ¿Y por qué? Porque sabían de que lo que estaban haciendo no estaba bien, y que en cualquier momento, o si alguien los podría descubrir, entonces ahí les iba a ir mal. Entonces, por eso es de que ellos trataban la manera siempre de resguardarse algunas cosas para no ser descubiertos. Y pues él mencionaba de que cómo hacerles entender que ellos no son los dueños de la finca, según les mencionaba a los supuestos dueños. Y también menciona que cómo es que hay que compartir y que el país es como un barco en el que viajamos todos y la función de cada uno era importante y ninguna despreciable ni marginal, mencionaba él. Y en cierta parte, pues eso es cierto, porque los dueños, ellos mencionaban, bueno, los supuestos dueños, ellos querían o ellos creían de que en sí solo ellos tenían la posibilidad, la facilidad de ser los dueños de estos barcos, dejando atrás a los demás y utilizándolos para impulsar ese barco. Sin embargo, eso no debería de ser, y era lo que resalta, y es lo que resalta el ingeniero Jorge Serrano. Pues, pues en sí, ya hablando sobre la cúpula militar, pues ellos querían, tenían esa inquietud por el golpe que ya tenían previsto. Entonces los militares no aceptaron apoyar a las negociaciones. ¿Por qué? Porque no querían ser parte de los planes del ingeniero Jorge Serrano. Y pues el incidente fue a escasos 6 meses de que se tomara la posesión como presidente. Y pues eh, ellos lo que hacían no era dar opinión, sino que era dar una orden al presidente, cosa que en cierta parte no es aceptable, no es lo que corresponde. Y pues en la Constitución se menciona que en el artículo 244 que el ejército de Guatemala estaba destinado a obedecer y proteger. Sin embargo, ellos salían de ese artículo, ellos violaban ese artículo, porque en este caso también se menciona que en el artículo 246 claramente establece que el presidente de la República es el comandante general del ejército e impartirá sus órdenes por conducto del oficial general o coronel a su equivalente en la Marina de Guerra, que desempeña el cargo de ministro de la Defensa Nacional. Entonces, en sí, en la Constitución se mencionaba y declaraba en sí el poder y la autoridad que tenía también el presidente, que no solo era la cúpula militar, que no solo eran los del ejército que decidían qué podían hacer o no, sino que también el presidente era pieza fundamental en estas decisiones.
y pues que el ejército debía apoyar a estas decisiones, cosa que ellos no querían entender porque en sí estaba establecido en la Constitución. Y pues resulta que en ese momento todos querían defender la Constitución, pero realmente la estaban violando en sí, porque ellos iban supuestamente en nombre de la Constitución para hacerla cumplir. Sin embargo, ellos en sí, en ese accionar o lo que ellos querían accionar, la estaban violando. Entonces, lo que era peor era que entregaron al país al crimen organizado, ¿verdad? Porque en este caso no querían ser parte de lo que en sí el ingeniero Jorge Serrano tenía planes. Y no solo era para el bienestar de él o de algunos cuantos, sino que era en sí del pueblo. A pesar de la conspiración, a pesar de la conspiración de las cosas, no, a pesar de la conspiración, el 25 de julio de 1991 se firmó el primer acuerdo entre el gobierno de la República y la insurgencia en la ciudad de Querétaro, México, al que se le denominó Acuerdo de Querétaro, un acuerdo que marcó sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Y bueno, este acuerdo fue suscrito por parte del gobierno. También fue suscrito por parte de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, y por la Comisión Nacional de Reconciliación, que ellos la firmaron, ¿verdad? Y, y cómo es posible que los generales Enríquez Morales y García Samayoa fueran partícipes, ¿verdad? En 1993, ellos ya tenían, o sea, él no se explicaba cómo era posible que Enríquez Morales y García Samayoa fueran partícipes en 1993. Sin embargo, ellos estaban planeando un golpe de Estado en contra del ingeniero Jorge Serrano y pues si ellos estuvieran sentados con él y la Comisión de la Paz del gobierno por horas y horas en la casa presidencial, eh, pues nunca ninguno de los dos hubiera comentado algo al contrario, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de todo lo que se logró, antes de que le dieran el golpe, que se firmara el documento, Juntos para el acuerdo de este derecho. Pues como bien sabíamos, ellos a pesar de que entendían la importancia en sí de los acuerdos que se estaban llevando, sin embargo ya estaban ahí planeando, ejecutando ya, poniendo en marcha ya un golpe de Estado en contra del ingeniero Jorge Serrano. Y bueno, cosas curiosas. En sí, lo que él destaca o lo que él menciona como curioso era de que el general Pérez Molina y su comisión de paz y comisión de paz de Arzú andaban firmando que eran los dueños y que habían dado el sí y firmar lo que fuera y después cumplir lo que quisieran. Eso es algo en sí absurdo, estar ir y firmando, firmando, firmando en donde sea, y para que después ya no lo hicieran o ya no cumplieran, o al final ellos hacían lo que querían hacer, entonces se comprometían, pero a la vez no cumplían. Entonces eso era algo como eh, quizá que no cabía, no era lógico. Entonces él lo destaca como algo curioso, ¿verdad? ¿Cómo era posible eso? Y pues pasando al siguiente capítulo, en el capítulo 8, eh, y entonces, ¿por qué el golpe? Pues para el ingeniero Jorge Serrano, pues era muy complejo todo lo que estaba aconteciendo, las actitudes de los actores, los intereses de los grupos, de las personas, hacían que fuera más difícil para él entender lo que ocurría después del golpe de Estado, porque se, él suponía que lo que él intentaba lograr era el bien común. Sin embargo, ¿cómo es que resultaba tantas cosas en su contra? Y pues él pensaba que quizá buscar la paz
estabilizar la economía, repatriar a los refugiados y regresarlos con dignidad a su país, luchar por la reinserción de Guatemala, resolver el caso de Belice, sería ampliamente respaldada por todos los sectores y por todos los particulares, porque se suponía que esto pues era de interés para todos y pues que los que tenían cierta inteligencia y capacidad para razonar iban a participar, iban a apoyar a estas buenas causas, porque al final era un beneficio para en sí todo el país, todo el pueblo. Em, Sin embargo, cada vez encuentra que las crisis que se provocó con sus acciones y salida del gobierno había servido para poner en evidencia las situaciones que en nuestro país habían venido existiendo, pero que lamentablemente no eran solucionados. Entonces, a través de las crisis se daba cuenta de que realmente eso sí existía y que muchos en sí lo ocultaban. Entonces, daba a entender muchas cosas, ¿verdad? Y pues también él creyó que esos valores significaban lo mismo para todos los guatemaltecos y que siendo conceptos universales, todos iban a entender lo mismo cuando iba a ponerse en marcha. Sin embargo, no fue así. A pesar de que era intereses globales, resultaba de que no se podía dar. Entonces, también menciona que hay dos cosas que impactaron profundamente su espíritu, ¿verdad? En este caso, la primera, que como presidente del Consejo del Estado tuvo contacto y vio con sus propios ojos la realidad de la verdadera y humillante miseria en que los desplazados moribundos bajaban de la montaña. La segunda fue que cuando coordinador del plan de los 100 días, después del terremoto de 1976, visitó las comunidades destruidas y enlutadas, en las que la miseria de veras que causaba un terror y que pareciera que ya ni daba derecho a llorar por los muertos porque era tan catastrófico. Entonces él se sorprendía de todo eso, de lo que estaba pasando. También, pues, eh, él menciona que todavía se le hace a él intolerable y ofensivo escuchar los argumentos interesados de los empresarios, ¿verdad? De los políticos, de los formadores de opinión, incluso de los intelectuales que hablan de la realidad guatemalteca sin conocerla, sin entenderla y por supuesto sin la más mínima vocación para resolver. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez nos encontramos del otro lado de la situación y creemos que las cosas no son tanto como se escuchan, no son tanto como dicen por ahí. Sin embargo, él teniendo la oportunidad de sí haber visitado esos lugares, él entendía perfectamente, y es que no lo vivió en carne propia, siendo como parte de los refugiados, pero humanamente él compartía ese sentimiento y ese dolor eh, hacia las situaciones que él miraba. Entonces, ¿cómo es que otras personas que sin darse cuenta, sin conocer, sin entender, intentaban ellos hablar de ello? Ni siquiera podían resolverla y ahí estaban hablando de ello. Y pues todos hablaban de libertad, de democracia, de desarrollo, de justicia y entre otros conceptos, ¿verdad? Sin embargo, hablaban como que a ciegas, no, no sabían la realidad en la que realmente se encontraban estas situaciones. Y él decía, ¿será lo mismo el concepto de justicia para un empresario miembro del grupo pirámide que para un empresario medio o para un profesional o para un habitante del interior del país que vive en una cabecera municipal o en una aldea sin luz ni agua potable, sin acceso a la educación ni a los servicios de salud? Y eso es una gran pregunta que sinceramente es respondida,
por aquellos que sí eh, se establecen y dicen, bueno, obviamente no es lo mismo, porque un empresario siendo parte del grupo de la pirámide no va a considerar las situaciones de la misma manera que un aldeano, que con una persona de algún pueblo, en donde no tiene ni agua, no tiene luz, y es que el agua potable es fundamental en sí en la vida. Entonces, obviamente no se va a tener los mismos puntos de vista, no se va a tener la misma definición de algo, no se va a tener la misma definición de democracia, no se va a tener la misma definición de desarrollo, porque ambas son perspectivas totalmente diferentes. Ambos perciben el contexto o la realidad de diferentes maneras. Y bueno, también menciona de que ellos por tradición son conocidos como los dueños del país. A estos empresarios, partes del grupo de la pirámide. Eh, y aunque son pocos realmente, son muy influyentes. ¿Por qué? Porque realmente ellos tienen ese poder económico y político y que esos dos poderes pues realmente con ello pues pueden influenciar en el gobierno, pueden influenciar en el Estado y entonces aunque sean pocos, realmente sí influyen bastante. Ya en el capítulo 9 días antes del golpe, es nombrado este capítulo, pues se consideraba que el gobierno estaba encaminado para bien. La economía iba creciendo, ¿verdad? Y los salarios incrementaron su valor, ¿verdad? De forma significativa. Y pues con la actualización tributaria y los impuestos de estabilización, el presupuesto se hacía mucho más manejable, ¿verdad? Y al estar al día con los pagos de los préstamos, se planteaba la posibilidad de tener fondos para la inversión social y la infraestructura, detenida durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo. Entonces, de esta manera se podía percibir en sí algunos avances, ¿verdad? Y también menciona que el país tenía un éxito interesante. Uno, la política realista y moderna respecto de la solución del problema de Belice. Dos, el reconocimiento a un gobierno en su búsqueda por la paz y por ende la finalización de un conflicto armado que ya llegaba a los 30 años ya. Y en tercer lugar, los progresos en materia de derechos humanos. Entonces, eran tres puntos sumamente importantes, sumamente impactantes. Sin embargo, a pesar de que esto se daba, ya estaba pronto el golpe de Estado. Y bueno, el gobierno y el presidente de Jorge Serrano Elías eran populares y iban por encima del 60%. Eh, También se hacía saber que el apoyo de la población eh, daba la aprobación a las acciones del gobierno que eran una realidad, ¿verdad? Entonces ellos apoyaban porque estaban viendo de que sí, ya habían resultados, ya habían logros, entonces sí se estaba apoyando, más bien la población apoyaba en sí este gobierno del presidente Jorge Serrano. Y pues menciona que el día 9 de mayo de 1993, el partido Movimiento de Acción Solidaria Más obtuvo más del 50% de los votos en las elecciones municipales del país. Y pues a pesar de que el sector privado había instado a los partidos y comités cívicos de oposición para derrotar al MAS, se supo que después de que estos dirigentes y sus candidatos recogían dinero a la propia Cámara de Industria para aumentar sus candidaturas, entonces ellos en sí obtenían dinero de manera fácil para poder invertir de manera fácil, pero después poder obviamente cobrar. Entonces no era un esfuerzo propio, no era un esfuerzo individual en donde se tenía quizá apoyo de otras organizaciones, pero de que ellos mismos tenían que
recaudarlo, ¿verdad? Trabajar por ello. Sin embargo, otros obtenían de manera fácil para poder cobrarlo de manera fácil después. Y pues al tener ventaja, el ingeniero Jorge Serrano y sus corregionarios se dirigieron a la sede del MAS y pues el general Francisco Ortega Menaldo, jefe del Estado Mayor Presidencial, le dijo, esto es peor, esto es lo peor que nos pudo haber pasado y le recomiendo que no lo festejen mucho. Y en ese momento, pues la tensión se sentía en el ambiente, porque lo que había dicho dejaba mucho que pensar, ¿verdad? O quizá alguno, pues, los confundía, ¿verdad? O sea, ¿a qué iba el comentario? Y pues, en sí, después de eso, un amigo del ingeniero Jorge Serrano llegó a la casa presidencial, llegó a hablarle con urgencia y con mucho cuidado dijo de que de muy buena fuente él había obtenido esta información, que en esa fecha, pues el día de ayer, se habían reunido en una casa de los Gutiérrez, en Antigua Guatemala, algunos empresarios y dos o tres militares para analizar lo que pasó en el domingo en las elecciones. Y pues también dijeron que después de lo que había pasado no habría forma de pararle y que lo único que les quedaba era matarlo o matar a uno de sus hijos, ¿verdad? En este caso en son de, para demostrar una amenaza, ¿verdad? O sea, demostrar quiénes mandaban en ese gobierno, o sea, en ese estado, ¿verdad? Y pues apenas el ingeniero Jorge Serrano creía lo que le habían dicho, pero recordó las palabras del día domingo por el general Ortega Menaldo, eh, por lo que él dudó y no sabía qué hacer, ¿verdad? Porque realmente después de logros, un comentario que dejaba mucho que pensar y resulta que llega en este caso, una mala noticia, pues en este caso él tenía que reaccionar y pues quiso sacar, o sea, lo pensó y quiso sacar su familia, pero en sí le decían que estaba mal, que él debería trabajar duro para que lo malo pasara. Sin embargo, pues después de eso, pues el CACIF quería que se negociara con la guerrilla, pero el ingeniero Jorge Serrano ya no quería derramar más sangre para solucionar las cosas. Y al llamar al general Ortega le informaron que había un golpe de estado en proceso. Porque en esto, pues, y al final que esto confundía más al ingeniero Jorge Serrano, porque estaban pasando muchas cosas de una sola vez, y la cual todas esas cosas tenía que actuar él o tenía que él pensar en una idea para poder solventar cada una de esas situaciones, ¿verdad? Em, en sí, los empresarios dijeron que la única forma que tenían eh, para sacar o para parar al ingeniero Jorge Serrano era pues pegarle un tiro, ¿verdad? Porque ¿cómo podían detenerlo? Sabían de que en cierta parte eh, muchos, muchos del pueblo, más bien la población apoyaba, entonces si tenían que meterse con uno, se tenían que meter con todos, ¿verdad? Entonces, lo que querían ellos hacer y la manera más fácil era pues pegarle un tiro y pues ya resultaba, ¿verdad? Em, pues en sí, también en el capítulo 10 la construcción de la fachada, que era el título de este capítulo, en la fachada de legalidad. El presidente de la República, más bien se mencionaba que el presidente de la República no se le podía destituir solamente si el Congreso lo declarara loco. Eh, y la solución que encontraban por los asesores del ministro ante esta decisión de que no quería denunciar fue declarar el abandono del puesto, supuestamente.
sin importar que él estuviera sentado en su escritorio. O sea, ellos ya empezaban a buscar una manera de poder sacarlo, destituirlo de su cargo. Sin embargo, él cumplía con lo que era establecido. Entonces, él estaba ahí en su escritorio, en su despacho, ¿verdad? Y pues la solución que encontraban y sugerían en los cuatro abogados ajenos a la Corte de Constitucionalidad eran totalmente ilógicos a lo que estaba sucediendo, a lo que él, el ingeniero, estaba haciendo. O sea, él estaba cumpliendo, sin embargo, le estaban diciendo que no era así. Y pues, según ellos, en defensa de la democracia, también la estaban violando, ¿verdad? Y atropellaban no solo sus instituciones, sino también ignorando fundamentales y sagrados principios del derecho, ¿verdad? Que ellos ya intentaban hacer lo que ya fuera por tal de que lo sacaran y de manera incoherente decían defender la Constitución cuando realmente la estaban violando. Y pues se emitió una resolución por la Corte en contra de Jorge Serrano y algunos juristas connotados la calificaban de horror jurídico, ¿verdad? Por todo lo que estaba sucediendo y lo ilógico que parecían muchas cosas, ¿verdad? Y pues los golpistas demostraron la vergonzosa irresponsabilidad del sistema de justicia, sistema que ha sido fiel y obediente a los dictados de las élites económicas, quienes se protegen comprando a los jueces, a los magistrados y fiscales, de manera que esto no era en sí lo correcto y lo justo, ¿verdad? Y que en este caso habían favorecido el narcotráfico y el crimen organizado y que tenía Guatemala y que miraban ellos en Guatemala un paraíso para cometer todos estos delitos, puedo decir, que era algo muy fuera de lugar. En este caso, ¿por qué ellos intentaban hacer justicia si en realidad ellos estaban dando lugar a que todo fuera más injusto, ¿verdad? Y pues lo que era peor, ¿verdad? Ellos se alineó la conciencia de toda una nación, ¿verdad? Eh, que en sí se sabía que la justicia pues, tenía dueño, ¿verdad? Y en fachada de legitimidad, pues ellos decían, ¿cómo hacer para que la comunidad internacional y la ingenua conciencia nacional se tragara el cuento de que no eran Gutiérrez Bosch y Pérez Molina y la compañía de ellos los autores y ejecutores del golpe de Estado? Entonces, ¿cómo podía hacer él para en sí demostrar quiénes eran los realmente que estaban detrás de este golpe de Estado? Y pues lo primero fue organizar una manifestación masiva el 31 de mayo, dando el respaldo al movimiento golpista y demostrar así el repudio a las medidas tomadas por él. Tanto Dionisio Gutiérrez como Otto Pérez Molina se dieron cuenta de que no tenían capacidad de convocatoria y que su ilusión no era más que eso, una simple ilusión, eh, una ilusión imposible, pues la gente estaba feliz con todas las medidas tomadas. Eh, no entusiasmaba a nadie la idea de los militares nuevamente, ni mucho menos la idea de Gutiérrez en el poder, o al poder en este caso. Y pues para resolver en forma inmediata el incidente, los golpistas juntaron a las pocas personas que estaban en el palacio y corrieron a buscar a Caras para apoyarse y lo hicieron en lo que llamaron Instancia Nacional de Consenso, ¿verdad? Y pues ya, entre otros subtítulos que tiene este capítulo, están los títeres y los titiriteros. Pues se menciona una definición de que una marioneta o un títere era una figuría o un muñeco que se gobierna de manera que parezca que su movimiento es autónomo, que el mismo muñeco lo realizaba y que su movimiento se efectuaba con la ayuda de él.
de muelles, de cuerdas, de guantes, alambres, hilos, palos y demás utensilios adaptados a cada tipo de maniobra o de marioneta o títere. Pues las marionetas hablan siempre con una voz aguda, chillona y falsa. Esta es una de las definiciones que se encontró para definir títeres, ¿verdad? Y pues cuando revisaba la foto, una y otra vez se encontraba en ella que había gente buena mezclada con oportunistas, con maleantes y desconocidos, personas sedientas de protagonismo. Y pues también dice que no había podido encontrar en la foto a los verdaderos responsables de la conspiración. Y pues también se menciona que no estaba Juan Luis Bosch, ni Dionisio Gutiérrez, ni Otto Pérez Molina, Luis Fernández Ligorria, y estos señores pues no dieron la cara, siendo ellos los titiriteros, ¿verdad? Y eso es lo que se daba en sí en las funciones, ¿verdad? En donde no se debe de ver en sí al titiritero, sino que solo debe aparecer el títere, ¿verdad? Entonces, también se menciona que en esta situación de los títeres y de los titiriteros, pues realmente es lo que se daba en Guatemala. Y pues realmente era una situación que no, muchas veces no dependía de en sí de todos los pueblos, ¿verdad? Y que ellos querían en sí golpear al estado de Jorge Serrano Elías. Y bueno, entre otros subtítulos, pues también se menciona la filosofía de los titiriteros, ¿verdad? En este caso, ellos y sus acompañantes estaban, estaban convencidos de que lo que es bueno para ellos era bueno para el país. Esa la filosofía de quienes supuestamente eran los gobiernos, ¿verdad? Y que todo aquel que se oponga a tan justa y conveniente premisa es un enemigo del Estado. Y a esto realmente pues lo consideraban como antidemocrático y mal elemento para el desarrollo. ¿Por qué? Porque simplemente no se acoplaba a las ideas de ellos, ¿verdad? Y pues en su realidad los buenos gobernantes son los que les obedecen y les permiten usar el Estado. Eso es lo que ellos consideraban, de que los buenos gobernantes eran quienes le permitían en sí las decisiones a ellos, que les escuchaban a ellos y sus instituciones para apuntalar y promover su progreso, el progreso de ellos. Y pues esta era la filosofía de los titiriteros, ¿verdad? Que manejaban en sí a su placer al país. En el capítulo 11, pues es titulado Los problemas después de la función y pues entre sus subtítulos es mencionada la fachada de la sucesión y pues en este caso nuevos actores aparecen en toda esta trama, en estas escenas que se daban, ¿verdad? En este gobierno. Pues según se menciona en la Constitución Política en el artículo 189, en ausencia temporal o absoluta del presidente de la República, lo sustituirá el vicepresidente. Si la falta fuera absoluta, el vicepresidente desempeñará la presidencia hasta la terminación del periodo constitucional. Y pues estaba claro, si verdaderamente estaban defendiendo la Constitución, porque ellos actuaban de esta manera. Pero esto no era lo que ellos querían, ¿verdad? Los supuestos, los dueños. No querían que Gustavo Espina estuviera como presidente, ¿verdad? Ya que supuestamente los dueños estaban por encima de la ley, entonces ellos querían hacer lo que a ellos les fuera conveniente, lo que ellos decidieran. Y pues entonces se enteran de que Enríquez Pérez Molina y sus aliados estaban buscando otra solución. Estos habían soñado con la renuncia
de Jorge Serrano y la de Espina. Y pues los tres abogados que tenían llegaron al despacho del viceministro de la Defensa, José Luis Quilo Ayuso, y técnicamente pues no podía emitir ningún fallo, que terminó siendo un acta de ejecución, ¿verdad? En esta escena, los militares golpistas querían y forzaban todo para evitar la llegada de Espina eh, como presidente. Y bueno, esa famosa acta de ejecución llamaba a los militares a que prestaran el auxilio necesario para asegurar que la primera resolución se convirtiera en una ley. Y bueno, de que Espina podría asumir la presidencia, pero que debería renunciar inmediatamente, eh, em, y cosa que era algo ilógico, ¿verdad? O sea, eh, en sí tomar un cargo y luego inmediatamente renunciar a ello, pues no era, no tenía, no venía al caso. Y pues también decían que deberían haber renunciado todos los diputados depurables que aparecieran en una lista y que después el Congreso ya depurado elegirían al nuevo presidente y al nuevo vicepresidente depurado y obediente para los dueños. En sí, también pues entre lo que se menciona acá, buscando el formalismo eh, y, a- y aterrorizando una solución, se pedía a la instancia que elaborara un terna de candidatos para que dentro de ella el Congreso escoja al presidente y vicepresidente, y que los sectores populares, al ver esta propuesta, decidieron abstenerse de apoyar, pues lo propuesto eran políticamente alineados, de que al final en esta lista ellos, los dueños, iban a proponer a sus aliados, entonces en sí querían manejarlo todo a su manera. Y pues ellos en sí incluyeron a Ramiro de León eh, para ganar. Y tenía todo el perfil que los señores del sector privado querían que también, también querían los militares que fuera en sí el presidente, ¿verdad? Y pues en la persecución, en el capítulo 12 también se menciona que, sin embargo, para los golpistas, el hecho de que Jorge Serrano no hubiera renunciado les continuaba molestando. Y pues claramente sabían que era una piedra en el zapato para la legalización de todos los errores cometidos. Y pues mientras muchas cosas sucedían en Guatemala, Jorge Serrano trataba de estabilizarse con su familia en El Salvador. Y al tercer día de llegar a El Salvador, pues un funcionario llegó preocupado a decirles que había rumores de que un atentado contra Serrano Elías se estaba en sí mencionando por ahí, y que y por lo que tenían que trasladarlo a otro lugar. Y pues había mucha presión para que renunciara al presidente de la República, ¿verdad? Y a tal punto de que amigos del extranjero intentaron traicionarlo diciendo de que lo mejor era renunciar. Sin embargo, Freddy Cristiani, presidente de El Salvador, recomendaba que no, que se moviera del país, que estuviera lo más lejos posible, sin el alcance a los enemigos que tenían en Guatemala. Y pues en sí, los miembros del sector privado de la Instancia Nacional del Consenso presionaron al Ministerio Público para iniciar acciones legales contra Jorge Serrano y Gustavo Espina, que para que ni siquiera Gustavo Espina debería ocupar el cargo de presidente. Y bueno, en esto pues se abre la persecución y el acoso. En este momento pues la prensa del país inició una campaña donde páginas enteras se llenaba de odio, atacándole con tantas cosas que eran como que medias verdades, y en todo ello había mentiras, injurias, groserías, sin importar lo que Jorge Serrano dijera. Y bueno, en ofensa a su dignidad,
solicitó a Gonzalo Marroquín, jefe de la Comisión de Libertad de Expresión de la Comisión Internacional de Prensa, CIP, le solicitaba que lo hiciera según como la ley lo mandaba y que en el mismo espacio y con la misma importancia de la noticia con la que se difamaba, también se le diera un espacio a él para poder defenderse. Sin embargo, no fue así. Y pues tienen al país como está actualmente. ¿Por qué? Porque la raíz está en todo, en toda esa justificación del abuso que tienen del poder los supuestos dueños, quienes manejaban a su manera todas las situaciones. Y de esta manera, pues, promovían la violencia y enseñaban intolerancia, porque con todo lo que ellos atacaban, pues, dejaba mucho realmente que desear. Y pues, aún habiendo pasado 20 años, algunas personas lo recuerdan con mucho respeto, a pesar de que tantos estuvieron en su contra. Sin embargo, algunos sí llegaron a darse cuenta del valor del ingeniero Jorge Serrano. Y pues también había muchos que escritos en su contra. Y pues a pesar de que pasó tanto tiempo, aún siguen difamándolo, aún siguen en contra de él muchas personas. Y bueno, también se menciona la persecución legal. Eh, Cada vez que se producía un cambio de gobierno en Guatemala, cuando necesitaban distraer un poco la opinión pública, venía en sí la publicidad en contra de Jorge Serrano. Y pues cada vez que eso sucedía, realmente era un momento difícil y muy humillante que afectaba íntimamente a toda la familia del ingeniero Jorge Serrano, ¿verdad? Ya que desde el año 1993 había sido perseguido por los poderosos, por los dueños. Y pues finalmente, el 18 de febrero de 1998, ante las reiteradas eh, impertinencias e ilegalidades de las autoridades guatemaltecas, el gobierno panameño denegó eh, la última petición de extradición. Y pues muchas veces diferentes instituciones hicieron ver tanto a la fiscalía como a los jueces encargados que no existían pruebas que sustentaran las acusaciones que se le hacía al expresidente Jorge Antonio Serrano Elías. Y pues incluso el propio Departamento Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala le hizo ver que con la evidencia que ellos presentaban no se probaban los delitos, que el cual era imputado al ingeniero Jorge Antonio Serrano, ¿verdad? Y pues, y que el Estado panameño no otorgaría esta extradición, ¿verdad? Que ellos estaban solicitando. ¿Por qué? Porque no habían pruebas que realmente confirmaran los hechos. Y muchas veces a ellos hasta llegaban, conocían un poquito mejor más la situación, conocían un poquito más la situación. Entonces no había lugar de que se le culpara de tal cuestión, ¿verdad? Entonces se estableció que la documentación que se aportaba como prueba de indicios era de usurpación, de atribuciones y fraude, buscando la manera para poder culparlo, para poder meterlo a juicio, ¿verdad? Entonces ellos buscaban de todas las maneras posibles. En el capítulo 3, esto, ¿por qué? ¿Verdad? Pues al ingeniero Jorge Serrano le costaba entender lo que pasó y cómo pasó, y quizá fueron por las malas prácticas heredadas desde la etapa de la conquista y la colonización que era que sucedía todo esto, porque en ese entonces, en esa época, en esas etapas, realmente sí habían los que se consideraban también dueños del país. Entonces, él suponía que quizá por ahí venían las malas prácticas, de creerse los dueños del país, de querer decidir por el país, buscando obviamente priorizar su propio bienestar, de unos cuantos obviamente, porque en este caso no iba integrado todo el país. La sociedad
La sociedad guatemalteca miraba la ley como manifestación de intenciones y no como una norma obligatoria de cumplimiento. ¿Por qué? Porque lo utilizaban a su manera. Y pues el ingeniero se preguntaba muchas veces cuál había sido las razones del odio hacia él y más, ¿por qué era esto si él ya no vivía en Guatemala desde hace 20 años y aún así le seguían atacando? Pero a la vez él agradece a Dios por no ser asesinado a causa de esta persecución que se daba, ¿verdad? Y pues él recuerda que en un día le pidieron una audiencia para el presidente, por el presidente de la financiera del Banco Mundial. El funcionario del Banco Mundial había visitado Guatemala y pidió información sobre la economía en Guatemala y que le dijeron que ahí estaba gestándose un milagrito. Y pues, como podrán imaginarse, el ingeniero Jorge Serrano se sentía sumamente satisfecho de lo que oyó en ese momento, o más bien estando en el momento, en ese día que se realizó esta reunión, él se sentía muy satisfecho de lo que estaba oyendo. Y por supuesto, estaba muy contento también porque los que estaban ahí habían escuchado las buenas noticias que se tenían de su país y de su gobierno en ese entonces. Y pues, y más de que en aquella reunión estaba Juan Luis Bosch, ¿verdad? Entonces eso era un gran logro para él y pues de todo eso pues quedaban en sí muchos buenos recuerdos, pero a la vez eran tantos malos recuerdos. Y de esta manera pues se finaliza lo que es el capítulo 13 de nuestro libro, ¿verdad? Entonces dejo a la compañera para que continúe con la exposición. Eh, Continuando con el tema, veremos el capítulo 14, en la cual hablaremos de grandes rasgos de lo que pasó el 9 de mayo de 1993, en la que el presidente pensó que había logrado un logro y así presionar en la guerrilla, pero él no se esperaba de que esto le iba a cambiar la vida y de forma negativa, ya que por fin entendió las palabras del general Ortega cuando el 9 de mayo de 1993 le dijo: señor presidente, yo no estaría tan contento, esto es lo peor que nos pudo haber pasado, en la que entendió más adelante que no importaba lo positivo o negativo que él hubiera hecho como gobernante, lo que sí no podía hacer a la luz de lo que sucedió era ir en contra de los intereses de aquellos que lucraban como conflicto o de quienes veían el conflicto como una fuente de poder. Poder que sin pensarlo, pero sí convencido de que para eso le habían elegido. El presidente pensaba que tenía el mando y que más que todo que se venía a plantar como presidente del gobierno, que como él lo relata en el libro, en su loca vana fantasía, como él creía como autoridad que venía del pueblo, que la autoridad venía del pueblo, que lo había respaldado y que aún del mandato que esos mismos días le fuera ratificado en las urnas. Más que todo es cierto que el pueblo es el que tiene voz y voto, pero siempre y cuando si el pueblo se une. Por otro lado, las élites económicas veían con desesperación que el tiempo pasaba y que el presidente no les aclaraba de la forma de cómo iba a privatizar las empresas del Estado. Y más que todo, las élites se angustiaron cuando más que todo el presidente eh, les hizo ver a sus representantes que no permitiría que un inconsciente monopolio estatal pasara a ser un inconsciente monopolio privado, que eso lo consideraba injusto para el consumidor y lesivo para los más elementales intereses del país.
Entonces el presidente les manifestó que primero desmonopolizaría y después privatizaría, garantizando que el pueblo tendría opciones para poder escoger y que las empresas tendrían que competir dándoles al país calidad y precio. Por otro lado, se les hizo ver que toda la presión estaba sobre la electricidad y las telecomunicaciones, pero que el Estado tenía más de 50 empresas que debían de vender y que también presentaran un plan para vender sus productos. Y estas acciones que él quería hacer los terminó de angustiar a los empresarios que con tanta ilusión de eso, más que todo que ellos querían que las empresas que a ellos habían soñado que sus colegas ya disfrutaban en países de América Latina, desde allí comprendió que de hablar de los intereses de las élites era democrático. Y eso es una farsa. Lo que era cierto de que se sentían más que todo amenazados y decidieron conspirar contra el presidente porque veían afectados sus intereses, ya que mucho antes de que el presidente decidiera disolver el Congreso y la Corte, ellos ya tenían su plan. Y lo cierto es que los dueños se veían cada día más acorralados y angustiados y decidieron conspirar contra el gobierno. Cuando las élites se veían afectados, buscaron la forma de cómo sacar al presidente, aun cuando la situación del Congreso era sumamente complicada, ni las votaciones ni las encuestas indicaban que estuvieran en mal, más que todo que estuvieran en crisis, la élite convencidos y comenzaron a insistir que el presidente era un improvisado y que llegó a la presidencia por casualidad, que era un desconocido, que no tenía apoyo, que el partido más era un partido que simplemente era un comité electoral, que él era un corrupto porque tenía caballos, que había comprado una casa. Más que todo, nosotros como ciudadanos muchas veces creemos todo lo que nos da a conocer las noticias, el diario, en las redes, pero siempre y cuando debemos de investigar antes de realizar unas acciones, así como le pasó al presidente, que por tener caballo y por comprar una casa, eh, argumentaron sin fin de delitos, lo acusaron de todo y sin antes investigar si era cierto o no, en la cual él relata que le da mucha tristeza que tantos hombres, mujeres se comieron el cuento y lo respaldaron con violencia, incluso haciéndoles propagandas en una de las burlas más grandes que se han hecho contra el pueblo de Guatemala y su deseada democracia. Él reconoce que hubo una voz en la calle que con valentía en ese momento se levantó y hizo una denuncia, y fue la Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Ella gritó en la calle y manifestó a la prensa, llamó a la población a resistir a un nuevo golpe de Estado. También nos relata que con el tiempo él se da cuenta y entendió más sobre lo acontecido y ve, lamenta los motivos de las personas que participaron, sus ambiciones y sobre todo al ver lo que han hecho con el país, lamenta profundamente no haber triunfado en 1993 en la derrumbación del Estado, comenzando con el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, en la que lamenta que se haya cumplido lo que predijo en varias ocasiones en sus discursos, en la que hace 20 años, pues tristemente hoy las autoridades tienen las ciudades en crímenes organizados, en el interior del país narcotráfico, en la economía grandes lavaderías de dinero
que unos y otros tienen organizadas en perfectas conspiraciones, haciendo funcionar perfectamente la forma institucional con lo informal y lo mafioso. Más que todo ver al país subsistir hoy. No porque Guatemala tenga grandes productos, no porque los guatemaltecos posean grandes trabajos y ganen bien, sino por las remesas que los guatemaltecos que viajan en el exterior y sufren, más que todo, gracias a sus aportaciones, la situación del área rural de nuestro país está subsistiendo. Sin esas remesas sería aún más desastrosa. El consumo nacional más que todo estaría por los suelos y por ende la industria y los servicios de la agricultura no serían posibles. Sin las remesas de los pobres guatemaltecos sería imposible pagar las importaciones de todos los bienes y servicios, ya sea de la capital o de consumo, incluyendo todos los artículos lujosos de que disfrutan los privilegiados dueños del país, los dueños de Guatemala de hoy. Es lamentable, pero seamos realistas, que sin la migración guatemalteca estaría en la total miseria, porque los gobernantes solo piensan en sus intereses personales y no colectivos. Veremos el capítulo 15, lo que nos habla del secuestro del Estado de Guatemala. Nos dice que el 6 de junio de 1993 debe ser recordado como el día en que se formalizó el secuestro del Estado de Guatemala. Las cúpulas empresariales del país siempre resultaron importantes en el manejo de los acontecimientos. Su relación con los militares más que todo fue relativo respeto y lograron entendimientos que los hicieron coexistir combatiendo el poder, permitiendo por periodos un respiro democrático y ciertas libertades políticas, o bien en otras épocas apoyando a dictadores para proteger sus privilegios, porque en la existencia del presidente Gavino o de Rafael Carrera, Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada, Jorge Ubico, entre otros, los más elocuentes ejemplos de lo que ha sido el resultado de las confabulaciones entre élites empresariales, oligarcas y liberales más que todo que se agruparon para ejercer el poder, como se diría hoy en el lenguaje empresarial, la moda. Han vivido una aventura donde ellos comparten el poder y que se cuidan entre ellos y se apoyan para que sus privilegios no desaparezcan, mientras que el pueblo está en la total pobreza. Es por ello que en mayo de 1993 surgió un nuevo estilo donde los jóvenes atrevidos y patriotas, como ellos mismos se definían en la carta de Dionisio Gutiérrez, deciden protagonizar una de las hazañas más audaces en la historia de la democracia, logrando que el jefe de inteligencia militar mande a traer a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los lleve al despacho del Ministerio de la Defensa, en donde ya ilustres abogados habían sido convocados para que asesoraran a los magistrados. Todo eso con el fin de encontrar una fórmula legal de violar la Constitución política de la República de Guatemala. Eso era más que todo pararse por los foros las normas más elementales del derecho, como es lo que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio. Además, lograron en forma abusiva quitar al presidente de la República electo por 68% de los votos ciudadanos, más que todos los patriotas bananeros también. El hecho en sí mismo ya es
funesto, pero la enseñanza que obtuvieron de esta situación fue más funesta aún, pues marcó el principio de la manifestación brutal del secuestro del Estado. Los dueños de la Guayaba lo lograron ahora. Ponían a un presidente, a un títere, aunque esto no era lo más importante. Descubrieron cómo de manera brutal se podía intervenir la justicia, cómo el poder político se le podía manipular y poner de rodillas, cómo la sociedad civil se podía instrumentalizar y de que instituciones como el Congreso eran dúctiles y maleables ante la presión. Y lo más importante, por fin encontraron la forma de doblegar a los militares, estimulándoles sus temores, dividiéndoles. Estaba claro, más que todo, que los dueños no querían compartir más que todo el poder, así que decidieron dividirlos, así dejando al país con un solo poder y en manos que es más que todo de los dueños, hoy más que todo compartidos por los narcotraficantes, los miembros del crimen organizado. A partir de ese momento, el secuestro, en efecto, el secuestro del Estado de Guatemala esta vino a ser una realidad con algunas excepciones. Los jueces, los magistrados, los fiscales bailaban al son del dinero y de las presiones, más que todo los abogados privados redactaban las resoluciones de los jueces y cortes a su antojo, la cual, sea buena o mala, los dueños quedaban contentos. Por supuesto, ahora ya no son solo los dueños, el camino se abrió y más que todo ahora transita todo tipo de criminales, siempre y cuando tengan acceso a esta innovadora forma de ejercer la justicia, ni modo. Ahora, para simplificar aún más las cosas, los jueces y magistrados mejor legalizaron el narcotráfico, pues ya de hecho el asesinato, el secuestro, el hurto, la estafa y entre otros ya están legalizados por un procedimiento sencillo llamado impunidad. Por supuesto, este procedimiento, quien, quienes más se han beneficiado son los señores del crimen organizado, sean estos de camisa, de tatuaje, incluso que estén bien vestidos. Ellos son los que les ha beneficiado este procedimiento de la impunidad. Y más que todo, después de esto, la propia comunidad internacional se alarma por lo que está pasando en el país. Por eso se surgió crear la Comisión Internacional. Sí, por eso, más que todo, pero así como lo relata el libro, los dueños dan una sorpresa. Resultaron ellos ser más listos de lo que nos imaginábamos. Más que todo, ni bien llegaba el señor Carlos como jefe de dicha institución, lo invitaron, lo sedujeron, lo alimentaron, lo compraron a tal extremo que en lugar de perseguirlos, los protegía más que todos los dueños, más que todo compararan a todo, más que todo les favoreció que se surgiera esta comisión. Más que todo, el secuestro del Estado es como un crimen con sus propias reglas, porque ellos mismos son los que están al mando, las cuales las élites estiran las leyes a su antojo para atropellar libertades, valores humanos. Ellos tienen la capacidad de ajustar el camino de la justicia a sus intereses personales. También tenemos el caso del Parlacén, así como dicen, las élites podían hacer de todo. Cuando ven sus intereses afectados, como en el caso del Parlacén, más que todo,
así como le pasó a este presidente, así de las Naciones Unidas, la cual se decretó una orden de captura internacional por parte de la Interpol para que fuera capturada en cualquier lugar. Más que todo por las élites, cuando las élites ven que sus intereses son afectados, buscan la manera de hacer funcionar las leyes. Si el sistema, más que todo, si el sistema de justicia de Guatemala fuera siempre así, deficientemente, más que todo, Guatemala no estaría en el índice de impunidad más alto del mundo, con crímenes, pero las élites, más que todo, solo hacen funcionar las leyes cuando ven que sus intereses se está afectando. Los más que todo, si estas, lo que ellos hacen para atrapar a los presidentes, para buscar pruebas, me imagino deberían de hacer eso con los delincuentes. Me imagino que los delincuentes estarían atrapados, castigados, pero no, solo lo utilizan a su antojo y así como hicieron con el presidente, a él lo acusaron con pruebas o sin pruebas. Una parte del libro también menciona que la BBC de Londres, que en un reportaje histórico dijo irónicamente que si usted quería hacer un turismo delincuencial, el lugar ideal era Guatemala. Pues así como lo relata el presidente, pues ahí es más que todo Guatemala es considerado el paraíso de los delincuentes, así como lo relata el expresidente de ese entonces, que en ese reportaje le faltó decir y agregar el reportaje es recomendarles a que los delincuentes no se vayan a meter con los dueños del país, porque entonces no hay coraza ni ley que valga, porque así sí los pueden perseguir, tal en el caso de él, en el que lleva 20 años persiguiéndolo y sin importar si hay delito o no. También es claro que todo esto solo muestra la forma en que estos señores, los dueños, tienen a su disposición para operar, cubrirse las espaldas a través de los juzgados, los fiscales, los presidentes, los ministros y en general el Estado. Da pena ver a muchos hablar de corrupción, de libertad y de democracia cuando ellos mismos lo practican. Más que todo el deterioro de la justicia, así como lo relata el libro, que en este caso ya no existe justicia, porque ahí mismo empieza la corrupción, ya que los representantes de la justicia regresarían más que todo ellos regresarían a su tumba con gusto, en lugar de enfrentar la realidad de lo que hoy es el sistema de justicia. También hablaremos del secuestro del Estado en el Congreso. Más que todo eso se refiere a que el Congreso se ha distinguido por venderse al mejor postor. Hoy más que nunca se ha vuelto cosa de chantaje. Lo lamentable es que en este contexto los clientes son todos los que son aquellos que tienen influencia, dinero, que necesitan favores, que más que todo negocios en el Estado, es decir, todos aquel que tiene poder y dinero, menos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el Congreso venden las leyes a los más poderosos del poder económico, ya que ellos, por supuesto, tienen derecho a corromper. Recordemos que el país es de ellos. Son los narcotraficantes que necesitan condiciones favorables para operar con el menor riesgo. Lo real es que el Congreso en nuestro país está para vender y comprar. Qué lástima, pues si queremos algún buen futuro para nuestros hijos, nietos, bisnietos, nosotros como ciudadanos debemos de cambiar. Puede ser muy tarde, pero podemos lograrlo siempre y cuando los ciudadanos se unan.
También tenemos lo que es el secuestro de los medios de comunicación. Más que todo, los medios de comunicación deben ser como las arterias y venas en las cuales pueden circular las ideas, los conceptos que vienen a ser como la sangre del alma, en la cual si se presenta una falla no permiten sí que circule. Y así es esto de más que todo los medios de comunicación, en la cual Guatemala necesita medios de comunicación en la que den información clara. Pero en la realidad, los dueños, las élites, han establecido, han modificado cada contenido, cada información que los medios de comunicación nos dan. Ellos manipulan a su antojo la información que le dan a los ciudadanos. Es por tal motivo que nosotros como ciudadanos debemos de investigar, analizar antes de ser títeres de las élites. Sin embargo, ahora nos preguntamos por qué es que en Guatemala estamos con los niveles más altos de violencia, violencia en la calle, en la casa, en la escuela, en todo lugar, por el mecanismo de los medios de comunicación. De las enfermedades más patéticas de nuestra sociedad es los medios de comunicación, como hicieron con el expresidente, que a través de los medios de comunicación lo difamaron con tantas mentiras, y así a través de un reportaje, una mala información, podemos dañar la reputación de otra persona. Como también tenemos lo que es el capítulo 16, donde nos habla asimismo cuando sacaron de la presidencia, o más que todo se privatizó. Efectivamente, los dueños del país habían tenido victorias significativas, el concreto se hicieron de ley, se colocaron al presidente que él estaba sumamente agradecido. Más que todo, ellos colocaron a un títere que el presidente estaba agradecido con ellos y hacía todo lo que ellos querían. Más que todo, era lo que ellos siempre hacen, ya que las élites delincuenciales a partir de ese momento quedó establecido en la política, la economía, la seguridad, sería el saber, más que todo el lavado de dinero, el narcotraficante. Para desgracia de nuestro país, los intereses de estas tres actividades se alinearon entre los grupos poderosos y tradicionales. Hasta entonces, los únicos dueños del país, más que todo, son las élites con las fortunas emergentes, sobre todo los narcotraficantes, el lavado de dinero, quienes muy pronto, el 25 de mayo de 1993, buscarían sus cotas de poder, tomarían también parte del secuestro del Estado, lo que lamentablemente se ha venido aconteciendo. Hoy tenemos lo que es más que todo tipo de delincuentes en el Estado, como narcotraficantes, contrabandistas y en toda gama posible, participando en ellas honorables miembros de todos los sectores de la sociedad, personas prestigiosas, desprestigiados y de todo tipo, colaborando en sí para sus propios intereses. Tenemos también que, más que todo, el secuestro del país es para defender sus propios privilegios y demostrarle al presidente que no era el rey o el que mandaba. Más que todo, que el presidente solo era un títere, y así abrieron camino para que se hicieran de Guatemala un país de la eterna primavera delincuencial. También tenemos lo que es, nos da a conocer la participación, más que todo, de Álvaro Arzú, que veremos.
más que todo, en la cual nos relata el libro que él era un secretario general, fue ministro de las Relaciones Exteriores, el principio del gobierno del expresidente y fue uno de los políticos con ideas fijas, pero hábil para adaptarse a lo que los estudios llaman la real política. También cuando nos dice cuando Arzu llegó a la presidencia, creó más que todo creó los dueños quienes apoyaron como 6 años a la candidatura. Se sintieron un poco perdidos con él porque creyeron que él iba a ser más obediente. Sin embargo, Álvaro, hay que reconocer, como dicen, que tiene carácter y en ciertas cosas no les hizo caso, como es la privatización de Guatel, pero también dejó entrar más que todo a la élite en la energía eléctrica y creó más que todo eso lo salvó a Arzu a que lo sacaran de la presidencia como lo habían hecho con otros presidentes. También está lo que es Alfonso Portillo. Cuando Portillo era candidato, más que todo el expresidente que estaba en la cárcel pensó que Efraín había visto algo en Portillo y ya que él lo conoce a Ríos Montt, que es fundamentalmente un estrategia, sabía un poquito de izquierda, que era sumamente importante para ganar las elecciones, ya que le servía para ganar en algo en su imagen y garantizar a sectores que esto forma de más que todo votarían por él. Pero como bien se sabe que más que todo Portillo, cuando estaba en la presidencia, él más que todo tenía un carácter y tenía buenas intenciones, pero así como le pasó al expresidente, ya que empezaron los roces entre las élites con el grupo de los dueños, se decía que era por algunas importaciones de pollo, azúcar y cemento que Portillo había estimulado, cual hizo que las élites se enojaran y hicieran lo mismo con él. Lo culparon de muchos delitos y lo persiguieron, lo cual lo tienen preso. Igual que tuvieron preso y lo humillaron. También quien fue vicepresidente durante la gestión de Portillo, pero hay casos más graves que algunos funcionarios realizan y no, más que todo hay funcionarios que realizan delitos más graves, que sí existen pruebas y no los persiguen porque son del mismo grupo o del mismo mando. También tenemos lo que es el gobierno de Óscar Vergel. Se establece como resultado de una lucha abierta más que todos los medios de comunicación, el gobierno de Alfonso Portillo, al que desacreditaron de tal extremo que a los ojos de los guatemaltecos este era sin lugar a duda, el gobierno más corrupto de la historia. Vergel, más que todo, en su gobierno fue un gobierno de privilegios. Este gobierno se caracterizó por impulsar políticas que favorecen los intereses de los empresarios que lo apoyaron y de alguna o más que todo de otra manera su proyecto era el que se enfocaba más a las políticas públicas de impacto para el fomento de las economías. Más que todo, él se dedicaba más a lo que es a los privilegios del gobierno. También la temática de la seguridad. Nos dice desde el principio que la seguridad fue un talón de Aquiles. Se evidenció que no existía una política de seguridad y que solo se garantizaban acciones oportunas y no tenía mayor impacto. Los únicos que sí pudieron aprovechar fueron los narcotraficantes,
el ejército, más que todo ese grupo de privilegiados son los que se beneficiaron de la seguridad. Sin duda alguna, la capacidad de Guatemala para combatir el narcotraficante es limitada. ¿Por qué? Porque ellos mismos son aliados de ellos. Lo que resulta aún peor eran las denuncias de los vínculos de todas esas cárteles, los militares y las maras que se podían ver. Y así fueron tomados muchas, más que todo la delincuencia, tomaron colonias, asesinaron personas y más que todo algunas lo vincularon con escuadrones de la muerte, los llamaron limpiezas social o otros grupos de poder, más que todo el narcotráfico realizó tantos daños que en ese entonces no se hacía nada, que lo que es la seguridad no realizaba su trabajo porque protegía más que todo a las élites, en la cual la crisis del sistema bancario también de Guatemala se quedaron sin dinero en el año 2006. Esto pasó por los intereses que los dueños perseguían, ya que más que todo la élite, ellos siempre van en busca de su propio beneficio, lo cual ellos querían ser los únicos dueños de toda Guatemala y que no permitían que otras personas de otros países lo vengan a intimidar. Más que todo, el banco supuestamente se iba a vender y podía comprar otras personas fuera del país, pero como la élite no quería, hizo todo lo posible para que quedara en manos de ellos, en el cual en la colaboración de Berger, 5 bancos fueron privados, más que todo propiedad de los dueños del país y sus amigos. Se llevaban los activos, por supuesto todos los depósitos, los ahorros, todo se lo llevaron ellos. También tenemos en este aspecto lo que es las elecciones de 1990, en la cual nos dice, más que todo es un apartado donde da a conocer todo lo que quiere decir o lo que le pasó, o la forma de cómo acusaron injustamente al expresidente. Como dice acá, en las elecciones de 1990, él, por haber ganado las elecciones como presidente de la República de Guatemala, cuando los dueños de la guayaba ya habían decidido que el siguiente presidente debía de ser Jorge o Álvaro Arzú, también por haber ganado las elecciones para alcaldes del 9 de mayo, sabiendo que el esfuerzo que ellos hicieron para financiar todas las alianzas posibles para derrotar al partido MAS. También nos dice que lo que le pasó al presidente, todas las humillaciones, que está 20 años en la cárcel sin ver a su familia, sin compartir con sus hijos, solo por haber tomado estas decisiones y haber atentado contra la estabilidad de sus bolsillos de las élites, como es decretar el bono 14, que es la única, más que todo es lo que se les da al trabajador. También por haber organizado a través del programa de hogares comunitarios de la primera dama de 5,000 hogares, al darle atención humanitaria a más de 50 niños de la ciudad de Capital y de los departamentos que requerían de esa atención, pues sus madres trabajaban. Y también nos dice que por haber también realizado el programa social en la que ratificó el impacto político
que podría tener a favor de nosotros desde más que todo de los grupos militares, es decir, que el reclutamiento de soldados para servir al ejército, ya que se sabe que anteriormente se perseguían a los jóvenes que tenían la edad de servicio y sin preguntarles si estaban de acuerdo o no, eran llevados y egresados a las filas del ejército. También en la lucha de convertir el narcotráfico, pero como bien lo relata, él no sabía que las élites eran parte del narcotraficante. Por tal motivo, más que todo, él se lamenta haber ganado, haber estado en ese momento porque perjudicó negativamente su vida, lleva más